Buenas tardes, hermanos. El día de hoy voy a hablar una palabra que el Señor me enseñó estando en oración a raíz de un testimonio que tuve en mi tiempo de preparación como hija de Dios, de pruebas que he pasado. Entonces, yo se la voy a leer y hablar, y luego ya ustedes cada uno la ponen ante su presencia en oración para que cada uno tome lo que le corresponde. Y si les sirve también como testimonio para que si en algún momento estén pasando una situación igual, pues ustedes puedan salir adelante como el Señor me permitió salir a mí, ¿vale? Es- yo le puse la doctrina de Balaán. Dice así la palabra, pero en Apocalipsis 2:14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. ¿Qué es la doctrina de Balaán? La doctrina de Balaán es la mezcla de la idolatría y el paganismo con la doctrina de Jesucristo. ¿Quién fue Balaán? Balaán fue un vidente, un profeta, que fue contratado por Balac, príncipe de Moab, para maldecir al pueblo de Israel. Ustedes eso lo pueden leer más adelante cuando tengan tiempo en el libro de Números, en el capítulo del 22 al 25. Ahí está toda la historia de Balaán y el pueblo de Israel. Balaam significa devorador y glotón, desviador del pueblo. Él pudo haber sido un profeta de Dios y trabajar para Dios y servirle a Dios, pero por ganancias deshonestas y por congraciarse con otros, se convirtió en mercenario y torció el camino de la verdad para que el pueblo de Dios prevaricara contra Jehová y cayera en pecado. Su final fue la muerte a manos del pueblo de Israel por voluntad de Dios. Cuando Balaán se encontró con los enviados del príncipe de Moab, el Señor se le apareció y le dijo, no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo que Dios ha bendecido. Eso está en el libro de Números 22, 12. Él le dio la orden de que no fuera. Cuando nosotros trabajamos y servimos para Dios, tenemos que obedecer su voluntad. Aunque muchas veces nos cueste, tenemos que hacer la voluntad. Si el Señor nos dice no, es no. Ustedes saben, y en su palabra dice que para Dios es sí y amén. Y si Él nos dice no, es no, hermanos. Él hizo todo lo contrario e intentó muchísimas veces y de hecho no obedeció a Dios y fue. Cuando ustedes lo leen dice que la misma mula, el burrito o la mulita en la que él iba cabalgando, le habló deteniéndole y le decía, ¿por qué me pegas? Porque la mula tenía los ojos abiertos espirituales y veía al ángel de Jehová que estaba frente a él impidiendo el paso porque quería matar a Balaam por desobediencia a Dios. Pero la mula evitó que Balaam fuera muerto a manos del ángel de Jehová. Cuando él se dio cuenta, él se arrepintió. Sin embargo, el Señor lo permitió porque por medio de esa palabra que Balaam profetizó sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo, y nunca permitió el Señor que Balaam pusiera sobre su boca palabras de maldición, sino que cada vez que Balaam quiso maldecir al pueblo de Dios, Dios ponía palabras de bendición y bendijo al pueblo de Israel. Pero como Balaam no pudo hacerlo, él conocía y sabía cómo era el pueblo de Israel, y él usó de su astucia, de su estrategia, y se la hizo saber al príncipe de Moab, y por medio de todos los consejos y de todo aquello que Balaam le dijo al pueblo de Israel, hicieron que el pueblo de Israel prevaricara, cometiera fornicación y también idolatrara a otros dioses. Eso trajo pecado al pueblo de Israel, y ahí vino la muerte, vino la destrucción y el castigo para el pueblo de Israel. Entonces, voy a más o menos a decir lo que significa y lo que trae la doctrina de Balaán en nosotros como iglesia, en la iglesia de Dios, ¿no? Lo que significa, dice que una de las características de la doctrina Balaán es poner tropiezo a los hijos de Dios. Es cuando los profetas o los pastores, los líderes, usan de una estrategia para hacer caer al pueblo en pecado. Muchas veces para agradar a la gente en las iglesias usan de cosas que traen del mundo, fiestas paganas, idolatría, las luces, los conciertos, todas las cosas que hay en el mundo que pueden llamar la atención a nosotros, a la carne, ¿no? O sea, venimos del mundo y hay cosas del mundo que nos atraen. Pues todas esas cosas que traen del mundo y las incluyen en la iglesia, eso forma parte de la doctrina de Balaam. El Señor nos ha dicho en su palabra que Él quiere un pueblo santo, un pueblo apartado y separado para Dios. Y
algo que hace la doctrina de Balaán es mezclar el mundo con las cosas de Dios. Eso se llama paganismo. Y hay muchos siervos de Dios que usan de esas cosas, de ese paganismo, para desviar por estrategias, para creer que su iglesia crezca, que haya más número de personas, que estén contentos, agradar a la gente. No buscan agradar a Dios, sino agradar a los fieles, a las ovejas que están en ese lugar, para atraer más gente, más personas para que vengan y se congreguen en ese lugar. Vienen y traen y usan estrategias, métodos de marketing y cosas del mundo, que es paganismo total, y eso hace que las personas se desvíen del verdadero propósito y llamado de Dios. Los hacen participar de fiestas idolátricas y de contaminarse con las cosas sacrificadas a los ídolos, con todas esas fiestas paganas y del mundo. En un video anterior yo hablé un poquito sobre las fiestas del mundo que el Señor aborrecía, la Navidad, el Año Nuevo, las fiestas que hay al comienzo de año, las hogueras, los carnavales, el Halloween, incluso los mismos cumpleaños, los baby shower y todas esas cosas. Todas esas fiestas nosotros las vivíamos en el mundo, son fiestas que fueron creadas e inventadas. Santa Claus, los Reyes Magos. Sí hay cosas que hay en la Biblia, pero esas fiestas que nosotros en algunas iglesias todavía se celebran, eso no viene de parte de Dios, eso es paganismo, son fiestas que estaban en el mundo y que nosotros ahora como hijos de Dios no debemos participar. Esas fiestas no pueden celebrarse en la verdadera iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Él en su palabra nos dejó, en sus mandamientos, en sus leyes, Él instituyó unas fiestas. Y eso, ustedes cuando estudian la palabra, porque estudiar la palabra no es solamente leer el Nuevo Testamento, desde Génesis hasta el Apocalipsis, ahí están las fiestas que Él instituyó para que nosotros como hijos de Dios las celebráramos. Él nos dejó escrito que celebráramos la cena del Señor y otras fiestas más que Él ha dejado para los hijos de Dios, pero eso nosotros tenemos que hacerlo leyendo y escudriñando la palabra, y debemos de dejar y evitar todas aquellas fiestas que vienen del mundo, que son donde sacrifican cosas a ídolos, que son paganismo y hacen que nosotros como hijos de Dios nos desviemos. Otra cosa que es otra característica de la doctrina de Balaán es que estas personas por dinero se venden para dañar o perjudicar a otros. Están cerca de las personas y conocen los puntos fuertes o los puntos débiles, y por medio de esto intentan hacer caer a las personas. Saben en qué puede una persona caer o por qué puede desviarse una persona, y los inducen a cometer el pecado. Algo que más el Señor me explicaba es que esta doctrina consiste en desviar de la verdad a todos los creyentes de Jesucristo y llevarlos hacia una persona de carne y hueso, y los hace desviar de la fe, porque en el momento que tú desvías la mirada de nuestro Señor Jesucristo, tú abres una puerta al enemigo y traes espíritus de idolatría, de fornicación. Nosotros en quien debemos de poner la mirada es en Jesucristo, y en vez de poner la mirada en Jesucristo, muchísimas personas ponen la mirada en un hombre, como un pastor, un profeta, y desvían su fe, puesto que esa persona es un hombre de carne y hueso y no es Dios. El que murió en la cruz fue Jesucristo, y eso es lo que muchas veces pasa en las iglesias y las congregaciones, y eso me hacía ver el Señor. Por eso su pueblo se está perdiendo. Él dice, mi pueblo se pierde por falta de conocimiento, porque no saben que todo eso que están haciendo es abominación para Él. Lo dice, cuando ustedes leen en Apocalipsis 2, la historia de las 7 iglesias, dice que la doctrina de Balaán es abominación a los ojos de Jehová, a los ojos de Dios. Entonces, nosotros tenemos que empezar a escudriñar y saber muy bien qué significa cada cosa, porque sin quererlo nosotros estamos desviándonos, estamos cometiendo pecado, porque estamos adorando o hemos puesto la mirada en una persona. Les voy a dar un ejemplo que el Señor me dio sobre esto. Decía, cuando una persona X, o sea, yo lo voy a decir con nombres, pero no. Cuando una persona, o sea, cuando Marta tiene un alto concepto sobre otra persona, se hace un pastor, un profeta, y lo admira y quiere ser como ese pastor o ese profeta. El problema es de Marta, que está quitando la mirada de Dios, que fue el que le dio a ese pastor o a ese profeta los dones
para hacer las cosas y no mira a Jesucristo, que fue el que la salvó, el que la perdonó y el que la escogió. Marta intenta imitarla a ella, y el problema ahí no es del pastor o del profeta, sino de Marta, que en vez de poner la mirada en Jesucristo, ha puesto la mirada en el pastor, en el profeta, en el maestro, y en vez de mirar a Jesucristo la ha puesto en esa persona, creyendo que esa persona es la que le va a dar los dones, la que le va a dar las cosas, y no es así. Es el Espíritu de Dios, es por medio de su Santo Espíritu que va a recibir todas esas cosas. Ahí la persona que está pecando es Marta. ¿Por qué? Porque está idolatrando a esa persona. En vez de poner la mirada en Dios, la ha puesto en un hombre. Y me dio otro ejemplo el Señor a través de esto. Cuando ese pastor X o Y, o ese profeta, ese maestro, ese apóstol, se da cuenta de que dentro de su iglesia, de que dentro de su congregación, hay personas que sienten admiración por él, que quieren ser como él, que quieren imitarlo y hacer lo que él hace, y le quieren agradar, y le dan ofrendas, regalos, presentes, a cambio de algo, porque quieren a cambio de esos regalos agradarlo a él y recibir cosas de él, y él lo sabe, y a cambio de eso se aprovecha de esa situación y usa los dones de Dios, y usa lo que Dios le ha dado, la autoridad y los dones que tiene de parte de Dios, ya sea pastor, apóstol, profeta. Esta persona, este siervo de Dios, que se aprovecha porque sabe que está beneficiándose con lo que Dios le ha dado y lo usa sabiendo a beneficio propio que lo que Dios le ha dado le está dando buen resultado, buena ganancia, lo sabe. Este pastor, este profeta está pervirtiendo la fe y está pecando, queriéndose poner en el lugar de Dios y queriendo suplantarlo para poder recibir ganancias, regalos y dones de parte del hombre. Y la persona que ha puesto la mirada y que ha dado regalos a cambio de recibir dones, a cambio de recibir un puesto, un liderazgo en esa persona, da un don, da un regalo, como lo quiso hacer Simón el mago, que quería pagar por recibir el don del Espíritu Santo. Esa persona está pecando con idolatría. ¿Por qué? Porque ha puesto y está pagando algo a cambio de recibir algo, como en el mundo pasa. Entonces, esa persona puso la mirada en un hombre y no en Jesucristo. Y por medio de esos regalos, de esos dones, por medio de esas ofrendas, quiere comprar algo que solamente nos lo da nuestro Señor Jesucristo por gracia, cuando nacemos de nuevo, cuando recibimos los dones del Espíritu Santo, y eso lo recibimos cada uno de nosotros por gracia. Nosotros no tenemos que pagar absolutamente nada para recibir los dones, para recibir los talentos y las cosas que vienen del cielo, porque todo eso es espiritual. Tenemos que tener muchísimo cuidado, hermanos, y no desviar la mirada de Jesucristo. Tenemos que tener muchísimo cuidado de no usar lo que Dios nos ha dado para atraer a la gente, para recibir ganancias deshonestas, para hacer cosas que vayan en contra de la voluntad de Dios. Porque nosotros primero inducimos a pecar a otros y pecamos nosotros mismos, pervertimos la fe de Dios y hacemos pecar a otras personas. Y nosotros pecamos por querer agradar. Entonces tenemos que tener cuidado si nos encontramos en los dos lugares, ni poner la mirada en una persona, ni que pongan la mirada en nosotros, porque nosotros no hay nada bueno. Todo lo que nosotros tenemos, todos los dones, todos los talentos, el ministerio, todo eso es de Dios y viene de Dios. Solo somos vasijas que Él usa para que nosotros podamos cumplir su propósito aquí en la tierra. Les voy a hablar ahora lo que el Señor me mostró sobre el espíritu de Balaam y qué era ese espíritu. Y me decía que el espíritu ese usa personas que se acercan a otros cristianos para hacer de tropiezo y ser influencia para que esas vasijas de Dios pequen y vivan en un estado pecaminoso que no les permita acercarse a Dios. El espíritu de Balaam, el objetivo es de apartar a los hijos de Dios de una forma sutil, con lisonjas, con dones, con regalos. Los quieren apartar del camino de Dios, o sea, de manera sutil, con regalos, con dones, con engaños. Los quieren apartar de la verdad para que Dios los deseche.
Y como me dice el Señor, son lobos disfrazados de cordero. Este es un espíritu de influencia que incita a la gente a cometer pecados, lo influencia para desviar a los seguidores de Dios con el objetivo de que estas personas lleguen a pecar y ofender a Dios y apartarse y desobedecer a Dios. Estas palabras yo se las digo porque el Señor me las enseñó, porque yo vi una situación más o menos parecida. Yo estaba reuniéndome con un grupo de personas y yo en un tiempo empecé a recibir invitaciones de personas a comer. Me daban regalos, me invitaban a comer y entonces un día el Señor orando me dijo, no quiero que vayas más con estas personas. Yo me asusté, me dijo, porque no es así como son las cosas. Dice, son lisonjas y tú no puedes aceptar eso porque no viene de mi parte. Esas personas lo están haciendo para que yo te deseche. Esas personas te odian y lo único que hacen es que tú te desvíes y no quiero que vuelvas a quedar con ellas. Quiero que te apartes de esas personas porque no te quieren. Esas personas te odian y quieren que así como yo los deseché a ellos, también yo te deseche a ti. Y no quiero que vuelvas a quedar con esas personas. Yo me asusté. Por eso les estoy dando esta palabra, porque quizás sirva de testimonio para muchas otras personas. Yo pensaba que esas personas de verdad se acercaban a mí porque eran hermanos en Cristo y, como dice, son lobos disfrazados de cordero. Cuando yo estaba reunido con esas personas, yo muchas veces sentía el odio, rabia, decía Señor. Y Él me lo decía, tus enemigos están más cerca de lo que tú te imaginas. Y yo pensaba que eran mis vecinos, porque en el segundo, tercer piso habían personas que tenían problemas de trastorno bipolar y esquizofrenia, ¿no? En el mismo edificio donde yo vivía. Y yo pensaba que eran ellos. Digo, son el enemigo que usa a estas personas. Y no era así, eran dentro de las mismas personas que se decían hermanos en Cristo, que se reunían conmigo a orar en mi propia casa, que eran mis enemigos. Yo no sabía, pero que el enemigo los estaba usando para que a mí, para me desviaran del camino, porque cada vez que me llamaban yo salía corriendo para atenderlos porque me llamaban llorando y yo iba y cada vez que iba era con el propósito de que yo desobedeciera a Dios porque Él me había dicho de que no volviera a estar con esas personas, pero me llamaban llorando y yo salía corriendo, estoy mal, estoy enfermo, tal cosa y corría detrás. Muchas veces no todas las cosas que uno cree que son correctas y están bien son de Dios. Entonces llegó un momento en que el Señor ya me lo dijo, no quiero que vuelvas a quedar, porque esas personas te odian, esas personas no quieren tu bien y lo único que quieren es que yo te deseche y por misericordia te estoy hablando porque yo conozco tu corazón, Natalia. Efectivamente, así fue y te lo voy a demostrar. Y las mismas personas por su boca, el Señor usó su boca y por su boca esas mismas personas me lo dijeron, que me odiaban, que me envidiaban, que querían verme mal y que me detestaban, que no soportaban verme, que no soportaban escucharme hablar de la palabra de Dios. O sea, Dios nunca nos miente, Dios cuando nos habla nos dice la verdad. Dios nos ama de una manera y por eso cuando el Señor nos dice que hagamos algo, que dejemos algo, nosotros debemos de obedecer, porque Él sí conoce los pensamientos y las intenciones del corazón de cada persona. A mí me invitan a tomar un café, me invitan a comer, me invitan a ir a un lugar. Yo primero le pregunto a Dios si es su voluntad y si no es su voluntad, porque yo no conozco a las personas, pero Él sí las conoce y Él sabe con qué intenciones va cada persona. Ahora trabajamos y servimos a Dios, ahora somos hijos de Dios. Y en la iglesia hay cizaña y hay trigo, hay hijos de Dios y hay hijos de Satanás también. Entonces nosotros debemos, hasta para ir a tomar un café con una persona, preguntarle a Dios si es su voluntad. Y no porque seamos religiosos y seamos fanáticos, porque no sabemos con qué intenciones van. Incluso hasta para invitar a tu casa a una persona, tú tienes que preguntarle a Dios si es tu voluntad, porque tú no sabes con qué intenciones esa persona va a tu casa. A mí el Señor no permite dejar entrar a mi casa a nadie, porque aún en mi propia casa me quisieron intentar matar. Y no estoy exagerando, les digo la verdad y por eso el Señor me ha permitido que dé este testimonio, para que muchísimas personas que quizá pasen por situaciones similares puedan salir adelante y seguir adelante, porque uno no se imagina que personas que estén a tu lado, que estén contigo y oren contigo 4 o 5 horas seguidas, sean enviados del enemigo para destruirlo,
a los hijos de Dios. Esas personas resisten hasta que llega un momento en que su mismo pecado y su mismo odio, y lo mismo que hay, como pasó con Balaán, el mismo odio, la misma rabia, el resentimiento que hay en ellos los destruya. Otro testimonio es el camino de Balaán. El camino de Balaán es que dejan el camino recto, y eso lo encuentran ustedes en el libro 2 de Pedro, en el capítulo 2 del 1 al 17. Yo le dejo todos los versículos para que usted lo lean, porque es un poco largo. Dice que estas personas dejan el camino recto por seguir y desviarse por su propio camino y hacer su voluntad. Cuando la conducta de los líderes y de los pastores y profetas se desvía y engañan, como por dinero, por fama, por lucro, y desprecian la voluntad de Dios como lo hizo Balaán, para seguir su propia voluntad, para poder tener renombre, para poder tener empatía con el hombre, para poder caer bien. Generalmente, hermanos, cuando nosotros decimos la verdad no caemos bien, por el contrario, porque el pecado nos redarguye. Y el que tú digas la verdad a una persona muchísimas veces hace que la persona te mire de manera diferente y se aparte de ti. Hoy en día, ustedes lo saben, aún hay muchísimos predicadores que son pagados por contrato, son asalariados, que no han sido llamados por Dios y se desvían a los creyentes de la verdad, de la salvación y de la vida eterna, llevándolos a cometer pecados, incluso la muerte eterna. Por ganancias y por beneficios propios, estas personas no piensan en las ovejas de Dios, ellas no piensan en los hijos de Dios, sino que piensan en cómo sacar provecho de cada situación, guiando a los creyentes a la idolatría y a la fornicación. Hay muchas escuelas de pastores, muchas escuelas de profetas. Hermanos, el ministerio lo da el Señor. Tú puedes ir a una escuela, graduarte como pastor, pero si Dios no te ha llamado, tú no eres profeta ni pastor de Dios. Tú eres profeta y pastor del mundo. Y esas personas las llaman, después las mandan, les abren una congregación y las ponen a trabajar ahí por 1.000 euros, por 2.000 euros. Esas personas lo único que les preocupa es el salario que van a recibir todos los meses. Cogen la Biblia, la leen, predican sobre cualquier cosa, pero ahí no está Dios. Y esas personas van desviando, aceptan todo lo que sea en la iglesia, aceptan adulterio, fornicaciones, todo lo que sea. Incluso hay pastores hoy en día en congregaciones que se preocupan por saber cómo sacar dinero, más que cómo salvar almas, cómo evangelizar y cómo hacer que el pueblo de Dios viva en santidad y en obediencia. Buscan estrategias para sacar más dinero y lucro de lo que están haciendo en la iglesia, que por la salvación, la santidad de las personas. Les voy a leer, ustedes cuando tengan tiempo leen el libro de Judas. Ahí también está y nos habla sobre el camino de Caín, sobre el lucro y el error de Balaán y con la contradicción de Core. Yo les voy a decir más o menos lo que significa, que el Señor me enseñó y me mostró. El camino de Caín. ¿Cuál es el camino de Caín? Dice, su objetivo es matar a otros espiritualmente, por envidia, y son tropiezo para los hijos de Dios, porque ve que las cosas que ellos hacen son mejores que las suyas, y movidos por celos y la envidia, hacen cosas para intentar destruir a las vasijas de Dios y los hijos de Dios, para que estos también sean desechados por ellos. El error de Balaán. Líderes y siervos de Dios que por el deseo y la codicia de tener más dinero y de recibir el favor de los hombres, son capaces de destruir al pueblo de Dios y desviarlos del camino de Jesucristo y enseñar falsas doctrinas para beneficio propio. La rebelión de Core. Son líderes y siervos de Dios que no aceptan que Dios haya escogido a otras personas para un propósito determinado. Ellos tienen un plan y un propósito que Dios les ha dado, pero como no han sido sanados y liberados, no están conformes con lo que Dios les ha dado y envidian y están molestos de lo que otros hacen, de que otros avancen y sigan adelante en las cosas de Dios, y buscan los medios para evitar y hacer caer a estos siervos de Dios, obstaculizando el plan y el propósito que Dios tiene para estas personas. Estas personas no solamente hacen daño a una persona, sino que también hacen daño al propósito de Dios. Todo esto forma parte del sincretismo, y el sincretismo es la mezcla de las enseñanzas y los ritos paganos.
El sincretismo es el que desvía a los creyentes de la persona de Cristo hacia cualquier caso de idolatría, ya sea hacia una doctrina determinada, hacia una persona, hacia un pastor, un profeta. Los desvía de la verdad que es Jesucristo, los desvía de poner la mirada en Dios y ponerla en un hombre. Eso es la doctrina de Balaán. Ese es el error de Balaán, el camino de Balaán y el engaño de Balaán. Todo eso viene relacionado porque todo eso trae el error, trae el espíritu de Balaán, trae el engaño, la doctrina de Balaán, trae todas esas cosas en las personas. Yo les pido que ustedes lean el libro de Judas y el capítulo 2 de Segunda de Pedro para que ustedes puedan entender las consecuencias y todo lo que trae el aceptar esa doctrina, el seguir esa doctrina, el no apartarse de esos lugares donde se está llevando a cabo esa doctrina. Para Dios es abominación y Él dice que esas personas van directo a la segunda muerte. Esas personas no van a tener oportunidad de ser salvas porque dice que van directo a la muerte segunda. O sea, por más de que prediquen la palabra de Dios, por más de que hagan todas esas cosas, no van a ser salvos. Pueden usar los dones de Dios, pero su fin es la muerte, no la muerte en carne, sino la muerte eterna. Y eso lo ven ustedes en el libro de Judas y en el libro, en Segunda de Pedro. No se los alcanzo a leer por tiempo, pero más adelante, si el Señor me da una oportunidad, en otro vídeo les podré explicar bien lo que significa eso, porque dice que son nubes sin viento, llevadas de aquí para allá, que seducen a las almas inconstantes, hermanos. Por eso nosotros debemos de